Perfecto, muy bien, hola a todos. El día de hoy, como lo había mencionado en el video anterior, la idea es darle un uso real, con un texto real, a nuestros tiempos de los verbos. Vamos a analizar entonces cómo se aplican todas las reglas que hemos aprendido hasta el momento en un texto a través de esta página, el eslab.com. En la descripción del video va a estar lo que es el link. Ahorita vamos a hablar un poco más del sitio. Por el momento vamos a revisar un último detalle acerca de los imperativos, pero antes de eso quiero hacer un par de anotaciones acá con respecto a 4 verbos como ejemplo de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Tenemos open, tenemos close, tenemos go y tenemos start. Muy bien. Significado para open, significado para close, cuál es el significado de go y cuál es el significado de start. Muy bien, si ya lo sabían y su respuesta para open fue abrir, pues déjenme decirles que están completamente equivocados. Lo que quiere decir que no han visto los videos completos o no les han prestado suficiente atención. Recordemos que open es un verbo, por lo tanto, si yo voy a decir que es abrir, sería un infinitivo. Open no traduce abrir. Lamento decirles que to open es abrir. Muy bien. O si no, podemos decir opening. ¿Listo? Abrir, abrir. ¿Listo? Muy bien. Si no han entendido el por qué, ya saben por qué. Deben ver los videos. Vamos a continuar con close. Nuevamente, si su respuesta fue que close era cerrar, también estaban equivocados. Recordemos que close es un verbo y debemos agregarle las respectivas reglas de los verbos. Muy bien. Vamos con el siguiente, que es go. To go, o en su respecto, going. Y finalmente, start. ¿Listo? Para quienes no saben, recuerden que to go significa ir y going se traduce ir también. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente, to start o starting. Perfecto. Vamos a revisar acá. Muy bien, ya tengo lo que son las respectivas conjugaciones de los verbos. Excelente. Ya sabemos comenzar, comenzar, ir, ir, cerrar, cerrar. Ups, perdón, acá me quedó mal. Muy bien. Y abrir, abrir. Nuevamente, si no saben por qué, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que retomar los videos desde el principio para poder averiguar de qué estoy hablando. Muy bien, precisamente vamos a hablar el día de hoy de eso. Cuándo un verbo tiene significado y cuándo no. En el primer video, acerca de los infinitivos, habíamos dicho que los verbos en forma base, tal cual como los muestro acá, no tienen ningún tipo de significado precisamente porque están en forma base. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hablar hoy precisamente de los imperatives. Los imperatives. ¿Qué es un imperativo o un imperative? Los imperativos. Cuando yo me refiero a un imperativo, me refiero a lo siguiente. Yo estoy hablando de una orden. Cuando yo me refiero hablando de un imperativo, estoy hablando de una sugerencia, a suggestion. ¿Listo? O estoy hablando de un consejo. ¿Listo? De ahí para adelante todos sus sinónimos, una solicitud, un requerimiento, etcétera, etcétera. ¿Listo? En general son estas 3 palabras: órdenes, sugerencias o consejos. ¿Qué ocurre en estos casos? Una orden, una sugerencia o un consejo se da en su mayoría con nuestros verbos. Pero esos verbos en inglés los necesitamos en forma base. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Vamos a darle lo que es una opción adicional a lo que son las reglas para los verbos en forma base. Ya habíamos dicho en el primer video que un verbo en forma base, como todos los que tengo acá, no tienen ningún significado. Esos 4 verbos no tienen significado hasta el momento. Pero ¿qué ocurre? Si esos verbos se utilizan para dar una orden, para dar una sugerencia o para dar un consejo,
En este caso, sí pueden tener significado. Vamos a ver entonces. Vamos a utilizar open como una orden. Le voy a decir a alguien, por favor, abra la puerta. Entonces le voy a decir open the door. ¿Listo? Muy bien, vamos a ponerle un par de signos de admiración para que en este caso sepamos que es una orden. A ver si encuentro el que es. Aquí está. Listo. Open the door. Habíamos dicho que open solo no tiene ningún significado. Debería yo ponerlo en infinitivo para que pudiera tenerlo. Pero ¿qué ocurre? Como yo estoy dando una orden, ahora sí tiene el significado y traduce, oye, abre la puerta. ¿Listo? Vamos a ver lo contrario. Sabemos que close no tiene un significado. ¿Listo? Pero vamos a darle significado. ¿Cómo le voy a dar un significado? Sencillo. Voy a dar una orden. Close the door. Cierre la puerta. Muy bien. Vamos a utilizar go. ¿Qué traduce go? Go no traduce nada. Pero vamos a dar una sugerencia. Vamos a decirle a alguien que vaya a la calle. Go, vamos a decirle que vaya al parque. Go to the park. Muy bien. Hasta aquí tendríamos nuestro imperativo. ¿Listo? Muy bien. Y por último vamos a utilizar start. Start no traduce nada, pero ¿qué tal si yo le doy un consejo a alguien? Entonces, start. Vamos a decirle a alguien que start drinking water. Muy bien. Entonces, start drinking water. Comienza a beber agua. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en conclusión, un verbo en forma base como este no tiene significado, pero puede tenerlo significado si yo doy una orden. Al dar una orden ya tendría significado y puedo hacer una traducción sin ningún problema y sin necesidad de utilizar las reglas del infinitivo. ¿Listo? Lo mismo para close. Close the door. ¿Listo? Estoy dando una orden, una sugerencia o un consejo. Mientras sea cualquiera de las tres opciones, efectivamente va a tener un significado. ¿Listo? Go to the park. Ve al parque. Start drinking water. Comienza a beber agua. ¿Listo? Entonces esta es la única opción donde un verbo en forma base puede tener significado sin necesidad de conjugarlo en infinitivo. Muy bien, espero que haya sido completamente claro. Esa sería la última parte que me queda pendiente para poder continuar con nuestro tema el día de hoy. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a abrir nuestro sitio. Este es el sitio que vamos a trabajar. Vamos a ir a la página home para mostrárselos un poco más. Muy bien. Este es el eslab.com. Ya les había mencionado, lo voy a dejar en la descripción. Él es Randall Davids. Es el creador del sitio. Un sujeto bastante listo, por cierto. El sitio está completamente en inglés. Me gusta bastante eso. Tiene información muy buena. Nosotros vamos a estar siempre trabajando con este sitio, en su mayoría, junto con otro más que lo veremos en los siguientes videos. Vamos a revisar una lectura para hoy. Vamos acá en la parte donde dice Medium, en el que dice Student Credit Card, de la misma manera, igual yo les dejo el link. Y aquí estaría, Student Credit Card. Muy bien, si se quieren devolver o se pierden, aquí está el botón de Home para regresar a la página principal. Listo, nos devolvemos y volvemos a entrar. Student Credit Card, aquí es donde vamos a trabajar. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces rápidamente acá un texto donde tenemos muchas cosas. El texto, la idea para hoy no es hacerle la traducción completa porque entre comillas no estamos todavía en la capacidad de hacerlo porque no hemos visto todos los temas. Para el día de hoy solo vamos a ver lo que es todo lo relacionado con los tiempos que hemos aprendido. ¿Listo? Vamos a verificar una cosa. Recuerden primero que
Esto ya es un texto real, ¿listo? Una cosa es la teoría, que es lo que hemos visto, y esto es práctica. Recordemos que la teoría y la práctica, la diferencia se va a notar. Para el caso del inglés, muchas de las reglas que nosotros hemos aprendido, probablemente no todos los hablantes nativos las cumplan. Entonces debemos aceptarlo. Las reglas se cumplen alrededor entre un 80-85%. Hay unos casos muy específicos donde las reglas no se cumplen. ¿Listo? De la misma manera en el español, cuando nosotros hablamos, cometemos cualquier cantidad de errores, que en realidad no son errores, simplemente nosotros hemos fijado unas reglas y cuando nosotros no estamos cumpliendo esas reglas lo tomamos como un error. Pero pues en general todos hablamos muy bien. Pero pues cuando estamos hablando español de la misma manera no nos vemos sometidos siempre a las reglas gramaticales y entre comillas estamos todo el tiempo hablando mal. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Eso lo pueden hacer los nativos del idioma. Nosotros podemos cometer errores en español y ellos pueden cometer errores en inglés sin ningún problema porque es el idioma de ellos. Nosotros como hablantes no nativos debemos siempre estar sujetos a las reglas gramaticales para saber que siempre estamos bien. ¿Listo? Vamos a revisar entonces rápidamente acá un texto. Vamos a revisar lo que son todos los tiempos. Quiero hacer rápidamente un resumen acerca de los tiempos de los verbos. Vamos a arrancar nuevamente. Sabemos el primer tiempo. ¿Cuál es el primer tiempo? El infinitivo. ¿Cuáles son las reglas del infinitivo? Tenemos que agregar to, o si no, tenemos que agregar ing al verbo. ¿Listo? Vamos con el segundo. El segundo que vimos fue el presente simple. Sabemos que el presente simple requiere básicamente dos cosas. Alguien que haga la acción, que le vamos a decir el sujeto, ya los conocemos. I, you, she, he, we, you, they. Esos son nuestros sujetos, ¿cierto? Tengamos mucho cuidado con esto, porque resulta que en este caso nosotros podemos reemplazar nuestros sujetos por muchas cosas. Recordemos que hay algo que se llama el sustantivo común y el sustantivo propio. Sustantivos comunes y sustantivos propios son aquellos que le agregamos a las personas. Para hablar del común utilizamos estos, los pronombres: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. ¿Listo? Aquí me faltó el it. No olvidemos que los comunes son aquellos que son propios de las personas. Yo puedo reemplazar I. Yo puedo reemplazar I por mi nombre. ¿Listo? You es usted. Usted es la persona que está al frente. Entonces supongamos que está al frente de un amigo mío. Entonces sería mi amigo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver que mi amigo se llama Carlos y está enfrente mío. She, ella. Ella puede ser cualquier persona. Por ejemplo, mi mamá. Él puede ser cualquier cosa, por ejemplo, mi hermano. Esto, recordemos que esto aplica para animales, así que podría ser el perro. ¿Listo? O podría ser la mesa. Muy bien. O podría ser mi inteligencia. Etcétera, etcétera. Nosotros, ¿quiénes pueden ser nosotros? Nosotros puede ser mi equipo de fútbol y yo. Ustedes, los que están enfrente mío, así puede ser, digamos, la audiencia. Muy bien. Y ellos, ¿quién pueden ser ellos? No sé, ellos pueden ser los presidentes. Muy bien. Recordemos así que cada pronombre personal puede tener un intercambio. Esto no se pone, ponemos los presidentes. Esto no se pone, ponemos esto. Esto no se pone, 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 esto no se pone. Porque acabo de ¿qué? De cambiar todos mis pronombres personales por sustantivos propios. Y siguen teniendo la misma función y siguen cumpliendo las mismas reglas. ¿Las mismas reglas de qué? Por ejemplo, de las terceras personas. Aquí están las terceras personas. Si ya vieron el video, recuerden que las reglas es agregar S o ES. ¿Listo?
Muy bien. Volviendo al asunto, vamos a continuar con el respectivo tema de nuestros tiempos. Muy bien, vamos a revisar entonces acá. Vamos a revisar con el segundo tiempo lo que es el presente simple. Ya vimos el infinitivo. Necesita to o ing. ¿Qué necesita el presente simple? Un sujeto, que es un pronombre personal o el nombre propio de alguien, y le agregamos simplemente un verbo. Verbo que tiene que estar en forma base. Ya sabemos la regla de las terceras personas. Se le agrega S o se le agrega ES cuando tenemos las terceras personas she, he o it o sus respectivos cambios. Mi mamá, mi papá, mi hermano, el tío, el perro, todos esos van a cumplir esas reglas. ¿Listo? Recordemos las reglas. Continuamos. Como última regla, recordemos que hay ciertos verbos que no cumplen las formas irregulares. Ya sabemos que son las formas be y las formas have. Muy bien, perfecto. Eso es presente simple. Por último, recordemos que el presente simple se hace preguntas con el das o si no, se hacen preguntas con el do respectivamente. ¿Listo? Eso es lo que se utiliza para todos los verbos. Recordemos que hay un verbo especial en el cual nosotros tenemos una transformación en que es el be. Is, are o am. ¿Listo? Recordemos que si yo quiero hacer una pregunta con alguno de estas formas be, debo hacer un intercambio sujeto-verbo para hacer la pregunta. Muy bien. Si no saben de lo que les estoy hablando, por favor, revisen bien los videos. Continuamos con el tercer ejemplo. Vamos con nuestro tercer tiempo. Ya sabemos que el tercer tiempo es el pasado simple. El pasado simple simplemente necesita un sujeto más un verbo en forma base más ed. Muy bien. Si yo quiero hacer preguntas, simplemente le agrego, si yo quiero poner todos los verbos, simplemente le agrego ed al verbo y no hay nada más que hacer. ¿Listo? Vamos a poner esto entre paréntesis para indicar que se le agrega ed al verbo. Muy bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer una pregunta en pasado? Ustedes ya lo saben, agregamos did más la oración. Muy bien. Recordemos que nuevamente aparecen nuestras formas be, que son was y were. Si yo quiero hacer preguntas con was y were, ya saben, tenemos que hacer un intercambio. Recordemos que la regla principal es ed, ¿listo? Así como la regla principal aquí arriba es agregar s o es. Muy bien. Recordemos que aquí hay dos formas irregulares que no cumplen esas reglas, be y have. Pero recordemos que para el caso del pasado simple, las formas irregulares que no cumplen son los 200 irregular verbs, que supongo ya debieron haber investigado porque ya vieron los videos. Muy bien, aquí hay 200 formas irregulares que no cumplen las reglas. Aquí arriba solo hay dos formas y esa es el be y el have. Muy bien, entonces no se nos olvide eso y sus respectivas reglas. Vamos con el cuarto y quinto tiempo. Pasado progresivo y presente progresivo. Recordemos, los pasados progresivos se forman con las formas be del pasado, was o were, y adicionalmente tengo que agregar un ing, un verbo más ing, otro verbo más ing, ¿cierto? Nuevamente vamos con las formas del presente. Recordemos, presente progresivo, am, is, are, y le agregamos otro verbo más ing. Muy bien, ese sería el tiempo 4 y 5. Vamos a hablar por último de los futuros. Recordemos que los futuros se forman de dos maneras. Se forman con el will o se forman con el be going to. ¿Listo? Recordemos que esto es para futuros cercanos y esto para futuros lejanos. Número 7. Vamos a hablar de la respectiva los respectivos tiempos perfectos. Recordemos que para los tiempos perfectos necesitamos have más el pasado participio del verbo, que es la tercera fila de nuestros verbos irregulares. O si no, vamos a hablar en pasado perfecto
lo único que necesito es el had más la tercera fila. Para el caso del español son todos los terminados en ado, edo, ido, salvo ciertas excepciones. Recordemos que no necesariamente tiene que ser la tercera fila, porque no todos los verbos son irregulares, así que si yo quiero agregar, puedo agregar como segunda opción el have, y si el verbo cumple la regla, lo único que debo hacer es agregarle ed. De la misma manera, acá, had más ed. Muy bien, quería hacer ese pequeño resumen, porque eso es básicamente lo que se ha visto en los videos, pero quería que quedara muy concreto, porque eso es lo que básicamente deberíamos tener nosotros muy claro para poder hacer el tipo de análisis que vamos a comenzar a hacer. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar acá. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Como les dije, no voy a hacer traducción de todo el texto, lo único que voy a tener es en cuenta todas las estructuras de los tiempos. Vamos a empezar con este. Students Credit Cards. ¿Listo? Vamos a revisar aquí rápidamente. Vamos acá. Muy bien. Muy bien. Aquí está entonces nuestro texto. Vamos a revisar entonces lo primero. Empezamos. Student Credit Cards. Tenemos un sujeto. Un sujeto, Student Credit Cards, dice tarjetas de crédito para estudiantes o tarjetas de crédito estudiantiles. Ese es nuestro sujeto. Como se los había mencionado anteriormente, nosotros tenemos que asumir las mismas reglas. Una pregunta, ¿qué pasa si yo quiero cambiar Students Credit Cards por alguno de nuestros pronombres personales? Ya los conocen. I, you, she, he, it, we, you, they. ¿Cuál de esos será? Muy bien. Recuerden que estamos hablando de un objeto, una cosa. ¿Listo? Como son objetos o cosas, tenemos dos opciones. Recuerden que... Recuerden que los objetos y las cosas se reemplazarían con it o con they. ¿Cuál de estas dos sería para ustedes? It o they. Muy bien, si su respuesta fue they, están en lo correcto. Porque recordemos que they traduce esos, esas, estos y estas. Las tarjetas de crédito son objetos, pero por esta S yo me puedo dar cuenta de que son varias. Luego yo no puedo colocar it, porque resulta que si fuera una sola tarjeta de crédito, lo podría hacer. Entonces, esto lo reemplazaría por un they. Muy bien. Vamos a revisar entonces. Como eso es un they imaginario que tenemos acá, el siguiente sería un are. Muy bien, hasta ahora vamos completando la regla. They are. Viene un sujeto más una forma be que está de este lado. Y luego vamos a tener un verbo terminado en ing. Muy bien, conclusión, ya tenemos nuestro primer tiempo utilizado. Students credit card are becoming. La pregunta es, eso que está señalado, ¿qué tiempo es? Vamos a pensar un segundo. Muy bien, a ese tiempo se le dice que es un presente progresivo o un presente continuo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver lo que escribimos acá. Aquí está, en el cuarto y quinto. Recordemos, los presentes progresivos necesitan una forma be. Y luego necesitan un verbo más un ing. ¿Listo? Efectivamente lo tenemos acá. Tenemos un sujeto, luego un verbo be conjugado en presente y luego un verbo adicional en ing. Conclusión, esto es un presente progresivo, por lo tanto cumpliría las reglas del mismo. Muy bien, vamos a ver. Students' credit cards are becoming more and more popular. ¿Listo? And a number of websites can provide information. Vamos a verificar nuestro segundo tiempo. Muy bien, dice acá. A number of websites can provide information. Con eso que estamos resaltando en estos momentos, vamos a verificar. Vamos a empezar por websites.
Websites es nuestro sujeto. Si yo quisiera cambiar websites por un pronombre personal, ¿cuál sería? Efectivamente es el they. Nuevamente estamos hablando de un objeto y en plural porque tenemos una S. ¿Listo? Vamos a mirar entonces websites. Can provide. ¿Listo? Esto lo vimos en el video anterior, si no me equivoco, acerca de los verbos modales. ¿Cuáles son las reglas del verbo modal? Primero, que esto significa poder, que si yo digo websites can, serían los sitios web pueden. Provide. Provide significa brindar. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que quiero ver es que efectivamente, si yo pongo este verbo aquí solito, y esto es un verbo, está en forma base. ¿Qué traduce provide? Técnicamente no traduce nada, porque está en forma base. Recordemos que los verbos en forma base no tienen significado. Solamente tienen significado bajo dos condiciones. O que sea un imperativo, es decir, una orden, una sugerencia o un consejo, o en su defecto, que detrás del verbo en forma base haya un verbo modal, y can es un verbo modal, así que ya tenemos la respectiva información acerca de cómo utilizar los modales. ¿Listo? Vamos a revisar entonces. Vamos a verificar la primera oración. Lo que les dije, si yo quisiera cambiar esto, lo hago con they. Entonces, they are becoming. Y ya tengo la primera oración, con la diferencia que lo que hice fue reemplazar el sujeto que está aquí por un pronombre personal que está aquí. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Websites. Websites. Dijimos que websites también lo puedo reemplazar por they. Y luego ponemos can, que es el modal, más el verbo en forma base y queda completa la regla. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. With these ideas in mind, what are the advantages and disadvantages? ¿Listo? Para los que no saben, what significa cuál o significa qué. En este caso es cuáles. ¿Listo? Entonces, ¿cuál o cuáles? Vamos a mirar. No me interesa el significado mucho de eso, porque realmente lo que me interesa es revisar el siguiente verbo. ¿Qué verbo es este? Muy bien, si su respuesta fue un verbo be, está en lo correcto. Perfecto. Pero resulta que ese verbo be, si lo ven muy bien, termina en una pregunta. Recordemos que las formas be, para hacer preguntas, se hace un intercambio del sujeto y el verbo. Eso ya lo vimos. Pero ¿cuál es el sujeto? El sujeto está aquí. The advantages and disadvantages. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eso que estoy en este momento resaltando, the advantages and disadvantages, en español traduce las ventajas y desventajas. Nuevamente estamos hablando de un sujeto. En este caso es un sujeto intangible. Un sujeto intangible que para nosotros es una cosa, un objeto, algo que no se puede mover. Si yo quisiera reemplazar, debería ser they. ¿Listo? Entonces recordemos, para they la forma be es are. Pero resulta que yo estoy haciendo una pregunta. Miren aquí la pregunta, ¿cierto? Entonces la regla me dice, por favor intercámbielos. Entonces quitamos esto y los intercambio. Are they. ¿Listo? Y efectivamente aquí están. Con la diferencia que viene una palabra aquí adicional que es el what. Entonces, what are they? Y acá tenemos las reglas que hemos visto. Viene pues la palabra que es cuál. Luego vamos a hacer una pregunta con verbo be. Está intercambiado. De la misma manera ocurre acá. Viene la palabra what. Luego viene el verbo be intercambiado con el sujeto que es advantages and disadvantages. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar con lo siguiente. Of using credit cards, particularly for people your age and similar financial situations. Muy bien. Todo esto que está aquí no está conjugado en ningún tiempo. Eso simplemente es un complemento de la oración. Como les mencioné en un momento, no voy a dar explicación de eso porque no hemos visto una serie de cosas que necesitamos para poder hacer la traducción completa. En este momento lo único que estoy analizando son los tiempos verbales que se encuentran dentro de la lectura.
Muy bien, vamos a continuar aquí con otro de nuestros textos. Perfecto. Continuamos con el siguiente texto que dice, helpful tip. Dice acá, having a credit card. Muy bien. Ahora mi pregunta sería, ¿en qué tiempo está ese verbo? ¿En qué tiempo está conjugado? Muy bien, si su respuesta fue infinitivo, está completamente en lo cierto. Recordemos que las reglas del infinitivo dice que debo agregar ing. Muy bien. ¿Por qué? Por si acaso de pronto tienen la duda. Recordemos que eso no puede traducir ando, endo, indo. Es decir, no puede ser un tiempo progresivo si detrás de esa palabra no hay una forma be. Recordemos las formas be son was, were, am, is, are. O en su defecto un be. ¿Listo? Como no hay ninguna forma be, porque la palabra inmediatamente anterior es esta, eso no es una forma be, entonces no puede ser un presente progresivo, no lo olviden. Esto que estoy señalando aquí es simplemente un infinitivo. ¿Qué dice ahí? Tener. ¿Listo? Efectivamente el texto dice, tener una tarjeta de crédito es casi esencial. ¿Listo? No se nos olvide eso. Muy bien, ya vimos el primer tiempo acá de este texto, que es el infinitivo. Muy bien, vamos a continuar con esto de acá. Muy bien. Credit card is. Ahora mi pregunta nuevamente para ustedes. ¿En qué tiempo está conjugado esas oraciones? Muy bien. Si su respuesta fue presente simple, están en lo correcto. Recordemos el presente simple, lo único que necesita es un sujeto y un verbo, y ahí está. Tenemos un sujeto, en este caso es una tarjeta de crédito, y un verbo, que es nuestro verbo be conjugado, con su respectiva transformación. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar credit card por uno de nuestros pronombres? ¿Cuál sería? Por supuesto que tiene que ser it, porque esta vez solo hay una tarjeta de crédito, no son varias. Yo ahorita ponía they porque decía credit cards. Aquí después de la D había una S. Vamos a verlo nuevamente. Aquí está, credit cards. Aquí son varias, pero resulta que aquí abajo no son varias. Aquí solamente hay una tarjeta de crédito. Por tanto, yo no puedo poner they, me toca poner it. Recordémonos que la transformación para el verbo be, cuando yo utilice it, tiene que ser is. ¿Listo? Y luego, almost essential. Listo. Nuevamente tenemos esta oración, que es esta misma oración de acá, con la diferencia de que aquí utilizamos es un pronombre personal. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo, cumple las mismas reglas. Yo hago esta transformación precisamente para que se den cuenta que son las mismas reglas que vimos en los videos. ¿Listo? Muy bien. In our lives today. But be sure to seek advice. Vamos a mirar. Be sure. Muy bien, chicos. La pregunta, ¿en qué tiempo está eso? Muy bien. Ese tiempo no está en ninguno de los videos anteriores. Ese tiempo, esa conjugación, está en el principio del video. Fue lo que vimos hoy. Be es un verbo en forma base. Nuevamente, recordemos, los verbos en forma base no pueden tener ningún tipo de significado. ¿Listo? Tendría que pasarlo a infinitivo. Pero ¿qué ocurre? Resulta que aquí nos están dando un consejo. ¿Listo? Como es un consejo, como tiene la intención de aconsejarnos, yo le puedo dar una traducción, pero solamente por ese tipo de conjugación. ¿Listo? Porque efectivamente este verbo debería ser conjugado en infinitivo para que pueda tener su significado. Como no lo está, tengo que hacerle la traducción como si fuera un consejo. But, ¿qué traduce but? Traduce pero. Pero, esté seguro, recordemos que el verbo to be o being es el verbo ser o estar. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, be tenemos que traducirlo como esté. ¿Listo? Pero, esté seguro
¿ves? De buscar. ¿Qué tiempo es este? Esto sí es un infinitivo. ¿Por qué sabemos que es un infinitivo? Fácil, porque tiene un to. Y este es el verbo buscar. ¿Listo? Entonces, eso ya lo habíamos discutido en otro de los videos. Cuando yo hago una conjugación sin importar en qué tiempo, que en este caso es un imperativo, el siguiente va a estar en infinitivo por obligación. ¿Listo? Dos imperativos seguidos no van a estar, es decir, dos verbos en forma base no pueden existir. Los verbos en forma base solo pueden existir y eso es una vez. ¿Listo? Muy bien. Espero haya sido completamente claro. Advice on credit card is best for you. Nuevamente tenemos nuestro sujeto. Credit card, nuevamente el verbo be. Es exactamente lo mismo de acá. It is. Muy bien. In addition, learning. Muy bien. How to manage your money in any private loan received takes real planning, so think ahead. Muy bien, no quería mencionar esto, pero vamos a mirar. No, o sí, no, sí, no. ¿Listo? No lo voy a mencionar porque no quiero salirme del tema. Esto resulta que no es ningún tiempo de los verbos, ¿listo? Esto es otra cosa que se llaman los sujetos de los verbos. No quiero explicarlo ahorita porque no quiero salirme del tema. ¿Listo? Lo único que quiero es que sepan que esto no es nada de lo que hemos visto hasta el momento. Ni es un tiempo, ni está conjugado, ni es un infinitivo, ni absolutamente nada. Olvídense de esa palabra por el momento. En un próximo video, cuando continúe haciendo la traducción, les voy a explicar de qué se trata. Continuamos. How to manage. Nuevamente tenemos un infinitivo. To manage es el verbo administrar. Por eso nosotros decimos el manager. ¿Listo? Entonces, to manage es el verbo administrar. En este caso, el tiempo está en infinitivo. Muy bien. Your money in any private college loan you receive takes real planning, so think ahead. ¿Listo? Esta palabra, como se dan cuenta aquí también, tampoco está conjugada. Nuevamente, en un futuro, en un próximo video, les estaré explicando de qué se trata eso y por qué eso no está conjugado y no es ninguno de los tiempos que hemos visto. ¿Listo? Muy bien, la idea precisamente como les mencioné es no salirme del tema para poder explicar lo que hemos venido trabajando. Muy bien. Por el momento quiero dejarlo así, ya que el video se está haciendo un poco largo y no quiero tener problemas al momento de subir el video. Entonces, por el momento vamos a esperar hasta ahí, vamos a darle continuidad en un próximo video para que ustedes puedan ver y no estemos cortando los videos a medio tema. ¿Listo? Por el momento creo que ya todo quedó claro. Si tienen alguna duda, no olviden hacerla a través de los comentarios. Yo en la descripción del video les dejo el link de lo que hemos utilizado hasta el momento para que por favor lo revise, lo haga usted mismo. Nuevamente, si no han visto los videos completos, háganlo. Ningún video es más importante que el otro, todos son igual de importantes para poder entender esto. ¿Listo? Como siempre, ya saben, compartan el video con sus amigos, con quienes saben que están aprendiendo inglés, para que de este modo podamos revisar efectivamente todo lo que hemos aprendido a través de nuestro canal. ¿Listo? No siendo más por el momento, ya saben qué es lo que deben hacer. Esto es YouTube. Nos vemos en el siguiente video.